Lourdes Corrada Alvarado y en este pequeño video les daré un resumen sobre lo que pasó en México en los años 40 y 50. De igual manera explicaré un poco sobre los presidentes que hubo en México entre estos años. Los años 40 fueron icónicos y significativos en todo el mundo, ya que se había terminado la Segunda Guerra Mundial, la cual confrontó a los países de una forma tan brutal que muchos sufrieron los estragos de las matanzas, la hambruna, etc. Sin embargo, otros países sobresalieron por generar una industria mucho más sólida y estable. México fue uno de ellos. La década de 1940 y 1950 están marcadas por el inicio de los gobiernos civiles. Sin embargo, tanto la educación como la cultura tuvieron un gran auge. En el ámbito cultural y artístico, el país se transformó, convirtiéndose en el epicentro de arte en América Latina. El cine, la pintura, los murales, la música, la poesía, la literatura expresaron un sentido nacionalista que comenzaba a forjarse porque se estaban dejando atrás las luchas de la revolución y a cambio se solidificaba el nacionalismo. Los periodos presidenciales en cuanto a la educación desarrollaron cambios en lo cuantitativo y cualitativo. En lo cuantitativo se construyeron escuelas incrementando el número de aulas. En lo cualitativo se editaron los libros de texto de las primarias y secundarias, permitiendo con esto la continuidad de la educación. El primer presidente que tuvo México en estos años fue Manuel Ávila Camacho, que su gobierno fue de 1940 a 1946. Su modelo de gobierno estuvo caracterizado por una política moderada y centrista, con la cual buscó la unidad nacional. Durante su gobierno organizó una campaña de alfabetización, decretó la Ley del Seguro Social y creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como también el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Cardiología. Uno de sus principales aportes no tangibles fue la eliminación de la educación socialista en el país y la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, con el objetivo de educar a los ciudadanos en pro de tener una cultura laboral digna y fructuosa. También concedió el permiso para el fomento de la educación privada y religiosa. El siguiente presidente fue Miguel Alemán, de 1946 a 1952. Miguel Alemán afirmó al inicio de su sexenio que primero era producir riqueza y después distribuirla, justificando así dejar en segundo plano la distribución del ingreso y la mejoría de los trabajadores. Durante su periodo presidencial, el país aumentó considerablemente su red de carreteras, vías férreas y obras públicas. Se mejoraron los sistemas de riego y creció el reparto agrario. También se favoreció la inversión privada, con lo que incrementó el ritmo de la industrialización del país. En la política educativa se reformó el artículo 3 de la Constitución, se emprendieron campañas para contrarrestar el analfabetismo, se crearon la Dirección General de Enseñanza Normal, el Instituto Nacional de Pedagogía y el Colegio Técnico de Educación Superior e Investigación Científica. Fue un gran impulsor de la cultura en México y apoyó y auspició a grandes artistas en su momento, como fueron David Alfaro Siqueiros, Octavio Paz, entre muchos otros notables artistas mexicanos. El último presidente que se hablará de esta época fue Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. Su gobierno fue caracterizado por las decisiones positivas que tomó, que buscaron mejorar ciertas áreas de la sociedad para proteger al pueblo mexicano y mejorar su calidad de vida. Modificó el artículo 32 de la Constitución, que establecía que las mujeres no tenían derecho al voto. Esto dio a las mujeres mexicanas el derecho a participar en elecciones municipales, gubernamentales y estatales. Creó un proyecto llamado Marcha al Mar, que consistía en aprovechar al máximo los recursos marinos y costeros para fortalecer la integridad económica interna y externa del país. A través del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó que se les otorgara seguro a todos los mexicanos y se crearan otros seguros especializados para ciertas áreas. Adoptó una política conocida como desarrollo estabilizador, que fue el periodo en que la economía mexicana se vio caracterizada por un alto crecimiento de la producción, bajas tasas de inflación y estabilidad en el tipo de cambio. Encaminó a su país por un buen rumbo mediante el empleo de políticas económicas únicas para la época, de un gran ejemplo de gobernación al ejercer su cargo con integridad y firmeza. Hasta el día de hoy, su presidencia es considerada bastante exitosa.
Como conclusión, puedo decir que las 2 décadas tuvieron grandes logros en la educación como en la cultura, que permitieron tener cambios en la sociedad. Se crearon escuelas rurales con programas de calidad, se crearon varios institutos para el beneficio de todos los mexicanos, se combatió la analfabetización y se dio continuidad a esta campaña en los próximos gobiernos. Se tuvo en estas épocas como objetivo elevar el nivel cultural y se apoyaban las expresiones culturales. México se encontraba en la cima de su desarrollo artístico, mantuvo grandes estándares en la música, la pintura, la literatura y el cine, y cada artista sobresalía con su obra y apoyaba el desarrollo de los demás artistas que estaban comenzando. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.